Hola mi gente, bienvenidos al podcast de Eric Márquez. Este episodio es traído a ustedes gracias a Quartz y 220 Energy, dos marcas de distribuidora Eismania. El día de hoy este podcast es especial, estamos desde Casa del Ron, gracias a Eismania por habernos abierto las puertas de su casa y estaremos hablando acerca de lo que conlleva preparar un Ironman. El mes de abril, cuatro atletas acaban de finalizar el Ironman de Texas. Estaremos hablando acerca de sus experiencias, el proceso que llevaron durante la preparación del Ironman. Así que damos la bienvenida al doctor Manuel Martínez, doctor Manuel Munguía, Rodolfo Morillo, más conocido como el Moro Boy, Luis Espinal, el cochecito del agua. Bienvenidos, chicos. Gracias por haber aceptado la invitación. Ok, bueno, estaremos hablando un poco acerca de lo que es el triatlón. Pero antes de empezar a hablar sobre triatlón, creo que debemos de definir qué es triatlón. Hay diferentes distancias antes de llegar a lo que es un Ironman. Entonces, las distancias que conocemos son la distancia sprint, que consiste en nadar 750 metros, 20 kilómetros de bici y 5 corriendo. Después sigue la distancia olímpica, que son 1500 metros nadando, 40 kilómetros de bici y 10 kilómetros corriendo. Luego está el T100, que es una nueva distancia que sacó el PPO, que es una distancia atractiva, que son 2 kilómetros nadando, 80 kilómetros de bici y 18 corriendo. Y luego ya tenemos lo que es el Ironman 70.3, que es la media distancia. Son 1900 metros nadando, seguidos de 90 kilómetros de bici y 21 kilómetros corriendo. Y ya luego, pues lo que es un Ironman, ¿no? Que ya son 3.800 metros nadando, 180 kilómetros de bici y una maratón, ¿verdad? Eso es lo que es un Ironman. Vamos a empezar un poco hablando sobre los inicios, cómo empezaron en el triatlón. Esta es una plática abierta, se puede decir de todo. La idea es que podamos platicar y dar los tips, anécdotas, contar un poco sobre la experiencia durante todo este proceso. Así que... Bueno, en mi caso particular, yo hacía nada más bicicleta de montaña. Y en general, pues empecé en el 2020 con bicicleta de montaña. Antes de eso practicaba poco deporte. Había aprendido a nadar un poquito, no como nos enseña el mister ahora, pero había empezado un poco a nadar antes, pero en el 2020 empecé bicicleta de montaña. Y llegó un momento, sí, que muy bonita la bicicleta de montaña, los paisajes y todo eso, pero uno siempre empieza a buscar retarse más, buscar nuevos retos. Entonces, pues viendo internet, teléfono y todo, pues me topé con un anuncio, con un mensaje de la marca Ironman. Y entonces ahí dije yo, bueno, quiero tomar ese nuevo reto de practicar las... Quiero ser feliz. Ya, ahora quiero tener, ya no son 3 deportes, porque dicen que también hay que planificar, ya son 5, hay que también entrenar para las transiciones y la nutrición. Bueno, y los ejercicios también de fortalecimiento de peso, más las 3 disciplinas, ¿verdad? Entonces, así fue como en el 2023, hace 3 años y unos meses, decidí empezar con la disciplina de triatlón. Ahí, no sé, les dejo a los demás para que cuenten un poquito más, para no contar toda la historia mía de un solo. Bien, por ahí por el 2013 creo, conocí al gran Iván Vaca, que nos adentramos en el teatro, nos metió en la cabeza tanto esto y fue increíble ver cómo él realizaba tantas triatlones, Ironman, y nos clavó la semillita y participamos en el primer evento de un sprint en el 2015. Cabe destacar de que de pequeño siempre practiqué natación, entonces digo, va a ser fácil, pero desde un sprint siempre es un reto bastante grande y aunque da cierta ventaja la natación, pero pensamos en que podemos hacer algo más. 73 está a la vuelta de la esquina y lo hacemos, pero no, paso a paso. Entonces creo que esa es la experiencia más corta que puedo dar, de que podemos hacerlas paso a paso todas, pero respetando las distancias. Pero en el 2015 en Cortés. Sí, en Puerto Cortés. Hacía Lenín Moreno. Con Lenín Moreno, en facto, hice mi primer sprint. 15 años tenía vos ahí. No me acuerdo cuántos años tenía y nos fue bastante bien. Entonces fue bastante
bastante agradable sentir la entrada a la meta habiendo realizado 3 disciplinas. Y ese sabor creo que todos tenemos como que nos atrae más y queremos hacer más triatlones. Sí. En mi caso, a ver, yo siempre fui una persona bien inquieta desde que era un niño. Tuve la suerte también de estar en un colegio donde había mucho deporte, así que desde niño siempre yo era el que prefería estar pateando una pelota o corriendo que estar sentado, y al sol de hoy soy así. Estar sentado un domingo viendo televisión no es mi mejor opción. Entonces, desde niño siempre fui bien inquieto, pero por ahí yo di mis primeros pininos en las bicicletas. Ya de manera formal, yo nunca tuve una bicicleta de niño, pero en el 2013 exactamente, recuerdo, en una época que estuve fuera del país, empecé a rodar en bici, viendo por ahí el Tour de Francia, admirando a un Lance Armstrong, y me gustaba mucho. Para mí hacer 40 kilómetros en una bicicleta de montaña doble suspensión que me regaló mi hermana fue como lo primero que empecé a hacer. Cuando yo regresé ya vine con otras ideas, terminé mi universidad, y con un buen amigo mío, con Héctor, el cubano, decidimos comprar unas bicicletas que trajimos de Walmart. Empezamos a hacer ciclismo de ruta, en el año 2007 para ser exacto. Luego de eso nos metimos en el mundo del ciclismo, me clavé con la bicicleta de ruta, empezamos a hacer mucha bicicleta de ruta. Desde el 2007 hasta el 2000, aproximadamente 13, 14 y 15, por ahí fue cuando compré mis primeras bicicletas más o menos profesionales. Recuerdo que la primera bicicleta me la regaló mi esposa, una bicicleta de ruta comprada en Divisa, y ahí fue que me empecé a emocionar. Pero en el año 2015, por diferentes motivos que nace mi hija, yo tengo que dejar un poco de hacer el ciclismo, que requería un poco más de preparación, o sea, tiempo, asistencia, preparar bicicleta, y empecé a correr por casualidad. Un grupo de amigos, los B-Runners se llamaban, que salíamos de donde quedaba el antiguo local de Chicago 1, empezamos a correr 5 kilómetros, 6 kilómetros, 7 kilómetros, a hacer la prensa, y empezamos a tener esa espinita ya de empezar a hacer 2 deportes, ciclismo los fines de semana y corridas entre semana. Era lo que me permitía, porque de repente era lo que podía hacer porque mi hija acababa de nacer y eso ya me demandaba mucho tiempo. Eso fue por ahí el 2015. El 2016 me acuerdo haber hecho una duatlón cuando empezaban a hacer las duatlones de Bicimanía. Entonces yo empecé a hacer, ahora ya corremos y hacemos bicicleta. Entonces empecé a hacer ambas cosas, y como siempre, ¿no? Uno lo va llevando nuevas cosas y cambiando. Por ahí empecé a conocer gente que hacía triatlón, y hice mi primer triatlón en el año 2016 en Puerto Cortés. También un sprint de los que organizaba el ENIC por esas fechas de las fiestas agostinas, la feria agostinas en Puerto Cortés. Y hasta el siguiente año, fue en el 2017 que me animé a hacer mi primer competencia de triatlón ya fuera del país. Pero fue un tema que así ha sido de manera muy progresiva. Mi primer triatlón fue en el año 2015 y fueron las distancias más cortas. Hoy ya tenés 9 años haciendo triatlón. 9 años de hacer triatlón, sí. Pues de mi parte yo creo que igual yo, deportista en todo momento, o a béisbol, softball, fútbol, pero ya eso ya como que aburrí un poco. Y yo me acuerdo que en el momento que mi esposa me dice que estaba embarazada en 2021, yo dije, yo tengo que cambiar algo. Y realmente creo que uno se rodea de personas y esas personas son lo que realmente la absorben a uno. Y fue ahí donde, hablando con vos, hablando con Minor, con Byron, ¿verdad? Incluso con Nino, me llevaron a esto, pues me absorbieron. Y me acuerdo que lo primero que yo hice fue un duatlón allá en Puerto Cortés. Ese fue el primero que hice. Cuando yo salgo de ese duatlón, yo dije, bueno, esto ya me gustó, ya me embarré aquí y ya me quedé, pues. Y desde ahí es donde yo empecé. Y luego poco a poco, pues, fuimos haciendo sprints. Luego empezamos ya con las carreras de 70.3. Pero realmente fue el nacimiento de mi hija la que me hizo que me quedara yo realmente. Incluso mi hija nace en el 2022 y ahí fue donde yo me propuse como objetivo que ese primer año yo tenía que hacer un 70.3. Ok. Ahora, desde afuera, antes de empezar a hacer su primer 73, ¿cómo miraban la distancia? O sea, ¿cómo se miraba desde afuera? Larga, muy larga. Yo tengo una muy larga, pero yo tengo una anécdota también al revés. Yo la miraba cuando yo empecé a entrenar.
con 3 meses de haber entrenado, yo me quise ir a una competencia a Guatemala, que es una distancia, no es olímpica, pero es un híbrido entre sprint y olímpico, ¿verdad? Que hacen allá ¿dónde fue la? Hombre Maya. Ajá, Hombre Maya. Perfecto. Yo me fui con 3 meses de estar entrenando a Hombre Maya. Pues yo dije, vamos a dar 1000, hacer no me acuerdo cuánto de bici y la corrida, yo puedo. Entonces hay que tener mucho respeto a las distancias, por muy pequeñas que sean, por muy sprint que sea, por muy olímpico, lo que sea. Porque yo sí tuve una marca que cualquiera diría, ahí se detuvo Manuel de su historia en triatlón. Porque yo me fui solo. Y, ¿cómo se llama? Con Roberto nos fuimos, 9 horas de manejo hasta allá. Y fui a probar el nado el día anterior y me sentí bien, pero nunca había nadado mucho en aguas abiertas. Y para no hacerte largo el cuento, me dio un ataque de pánico. Me dio un ataque de pánico feo, el día del evento, feo, y tuve que salir. Tuve que salir con ganas de vomitar, dolor de cabeza, una experiencia muy, muy fea, y cualquiera, pues mis amigos cercanos, mi familia creo que pensó, nunca obviamente me lo dijeron porque siempre había apoyo, ¿verdad? De que hasta ahí llegaba, pero después de eso me sirvió creo para decir, no, hay que prepararse más, hay que entender bien en qué estoy metido, pues me reagrupé, digamos así, volví a entrenar, salimos más a nadar a aguas abiertas, a entender bien todos los elementos importantes de una competencia y comenzar otra vez ahora con un sprint, ¿verdad? Y tal vez más controlado en la piscina, en un sprint en piscina. Entonces, con las distancias, ustedes decían, pues se ven largas, pero también pueden haber personas que las miren como muy sencillas, ¿verdad? Y hay que respetarlas y hay que prepararse muy bien antes de enfrentar cualquiera, sprint, olímpico, Cualquiera y donde sea. y full, y donde sea. Porque la misma pasada que hicimos el Puerto Man, yo creo que mucha gente subestimó el hecho que estábamos en casa y que teníamos que hacer esta distancia. Y yo les decía a todos, hey, es un 73, pues. Y es un 73 que va a ser difícil la bicicleta, es en aguas abiertas, y pues tenemos que correr en Cortés bajo todo ese sol, bajo toda esa sal que hemos estado expuestos, y no va a ser nada fácil, pues. Y realmente llega el momento, yo creo que por eso mismo tenemos que ir con pininos poco a poco, ¿no? Ir reconociendo, como decía Manuel, y respetando esas distancias, porque no es fácil. Llega un momento que con un sprint sencillo te puedes caer en el agua. Claro. Sí, eso es real. A veces subestimamos un poco y creo que el Puerto Man fue eso, porque la gente hacía la ruta que todo el mundo conoce, siempre ha hecho Baracoa, entonces no es como que conozco la ruta, y la ruta de a 3 vueltas no es lo mismo. Y es que no es lo mismo también hacer la bicicleta, aunque la haga completa las 3 vueltas, que hacer las 3 cosas a la vez. El mismo día. El mismo día, con presión competitiva y con un ambiente competitivo. Es totalmente diferente, ¿verdad? Cualquier distancia. Claro. Moro. Sí, este es un tema que se pone un poquito complejo por el tema de las distancias y el tema de las diferentes formas de hacer triatlón. Yo siempre he pensado que, y eso es lo que yo le recomiendo a cualquier persona, que uno no debe de hacer deporte para un evento o uno no debe de prepararse para algo específico, sino hay que entender primero el por qué y qué es lo que queremos nosotros. Yo siempre he pensado que he querido tener una vida deportiva, pero a largo plazo. Yo por eso admiro mucho a la gente mayor, y cuando digo gente mayor, que ya cada vez nos vamos poniendo más grandes. Cuando empecé a hacer bicicleta, pues tenía, ¿qué? 22, 23 años. Y era entre ese desorden de ser un adolescente, bueno, ya no adolescente, pero un joven adulto, y trabajar y salir y soltero, etcétera, etcétera, pero uno empezaba a hacer deporte. La vida cambia mucho cuando uno ya tiene familia, tiene hijos, todos los que estamos aquí ya somos padres de familia, pero hay un tema importante, y es que uno no debería de prepararse para algo específico, sino para ser constante y desarrollarse a través del tiempo. Hoy por hoy, yo creo que no solo es que las distancias no se respetan, sino que la gente quiere, con esto que se ha puesto de moda, ahora la nueva juventud hace mucho deporte, eso es fabuloso, pero
de repente quieren adelantar o avanzar mucho. Yo acabo de mencionar rápidamente mi historia y para poder hacer un triatlón o hacer una distancia tan grande como un full, pues prácticamente tardé 9 años. Eso no quiere decir que todos los años fueron de competir y competir. Hubieron años donde hubo más competencias que otras. Pero definitivamente creo que hay que tener una base deportiva antes de pensar en competir incluso. Entonces, la gente debería de proyectarse más qué es lo que quiere sacar del deporte para poder entender y poder desarrollarse en un futuro. Y sobre todo, no pasar con... Lo normal es que la gente se lesione, luego se retira y en vez de gustar el deporte lo termina odiando. Lo peligroso puede ser lo que contó Manuel, que un accidente, porque pueden suceder muchas cosas. Mientras uno se deporte, caídas, lesiones, accidentes. Entonces hay que tener como mucho cuidado y pensar siempre como qué es lo que uno quiere a largo plazo sostener. Yo creo que este deporte es muy apasionante, muy motivante, es muy bonito en general, ¿verdad? La combinación de las disciplinas. Yo creo que todo atleta o toda persona que quiera practicarlo lo puede lograr y se disfruta un montón. El mejor aprendizaje que yo tengo es llevar el proceso de entrenamiento adecuado, ¿verdad? Si una persona es muy atlética porque toda su vida ha practicado deporte, de repente lo va a hacer más rápido que otras. O también este deporte tiene mucho que ver con el manejo de la mente, ¿verdad? Y la disciplina de los entrenos. O sea, son alrededor a veces de 15 horas o dependiendo del tipo de entrenamiento a la semana o más, ¿verdad? Si no se cumple ese entreno y se van saltando entrenos, probablemente la consecuencia al final va a ser un mal rendimiento. Pero es muy motivador, muy agradable competir, terminar una competencia, los logros que todos nosotros creo en diferentes disciplinas hemos tenido. Lo importante es cumplir el proceso, ¿verdad? De entrenamiento, que lo disfrute también, porque tampoco si no se disfruta, pues no tiene sentido, hay que buscar otra cosa que hacer. Y creo que eso sí tenemos en común todos, ¿verdad? Que nos encanta, disfrutamos mucho el deporte y estar practicándolo, los retos y las nuevas etapas que enfrentamos día a día. Bien, en relación a las distancias, yo creo que cuando uno viene a nadar, uno quiere hacerlo siempre rápido. Y esa adrenalina se queda ahí y por eso quien es nadador no se atreve a hacer tan rápido un triatlón porque para él todo es rápido. Y entonces no maneja muy bien su energía. Y es lo bonito de este deporte, que uno aprende a manejar la parte física, ser un buen administrador de la energía desde que empieza. Bueno, Y no dejarlo todo. Y claro, y en el camino me pasó entre nuestras experiencias el manejo de mejor energía. Entonces, como nadador, y en el camino me pasó, y siendo yo el primer ejemplo, el nadador no se atreve si no es rápido, si no quiere hacer un espectáculo en la natación. Y las otras dos. Y en el camino hemos sido testigos de todo lo que me ha pasado. Y aún así uno en la siguiente prueba va y no aprende. Entonces, poco a poco pienso también de que cuando uno pasa la meta en el primer sprint, ya va soñando. Y quien hizo un triatlón o quien hizo las 3 disciplinas o un en relevo, sueña y piensa en el Ironman. Entonces ya uno tiene en la mente ese tremendo reto, una hazaña, el Ironman está ahí. Y se quiere atrever. y no, Quiere atrever. ajá, y no solamente en la parte de la distancia, porque como yo te he comentado a vos, vaya, a Luis que no le ha pasado, pero igual a mí que no me ha pasado. Lo que yo siempre, hoy voy preparado para esto, esto y esto, y de repente aparece algo que nunca pensaste que iba a ocurrir. A nosotros cuando fuimos a Texas, que fuimos a hacer el de Galveston el año pasado, yo no esperaba que hiciera que el gran viento que había, porque primero yo iba mentalizado que iba a ser 40 de ida a favor y después una u otra. Pero fueron 85 kilómetros de viento cruzado, viento en contra y luego el frío que estuvo haciendo. Pues. Anteriormente, o sea, siempre me pasaba. Algo me pasó siempre. Algo nuevo que yo nunca esperaba. Pues. Entonces, yo le digo ahorita ahí en el gimnasio, a los que están entrenando ahorita, que tienes que prepararte para todo. O sea, no te confíes que vas listo, ¿no? Porque siempre va a pasar algo. ¿sí? Entonces, hay que respetar distancia, como estamos hablando, respetar el lugar donde lo estás haciendo.
¿verdad? Prepararte para eso, porque, y sobre todo en Estados Unidos, que de un día para otro el clima cambia. Como dice el gran Byron, cada competencia es diferente. Y entonces uno a veces dice, no, me voy a preparar para que no me vuelva a pasar esto en la bicicleta. Y en la otra competencia pasa otra cosa. O sea, entonces, como vos decís, hay que pensar en todas las posibilidades, cómo voy a reaccionar y cómo me preparé antes para poder reaccionar. Y ahí viene la preparación mental también, ¿verdad? Porque si te sentís derrotado, ya, ahí nomás quedaste, pues, ¿verdad? Y bueno, como te digo, a mí me ha pasado de todo, entonces yo creo que he ido aprendiendo a desarrollar y decir, ok, puedo con esto, lo puedo resolver. Primero te asustás, pero realmente llega un momento que, incluso como en medicina, tenés que ver las cosas como son, ¿verdad? Y ya analizás y ves si puedes seguir avanzando o te detenés, pues. Y también por salud. Pero si cada distancia eso tiene su sorpresa. Y por eso mismo para mí sí hay que respetar. Claro, eso es vital, o sea, cada evento va a ser diferente aunque sea en el mismo lugar, siempre va a haber algo que va a cambiar, el clima y siempre vienen las cosas que es lo que siempre digo es preocuparse por lo que sí puede controlar, van a haber cosas que no va a poder controlar y tiene que aprender a cómo solucionarlas en el momento, ¿va? Eso siempre va a pasar. Ahora, entrando un poco ya en el tema de Ironman y eso, bueno, vamos a empezar con el cochecito, el Mr. Lead. ¿Cuántos 73 hizo antes de llegar a hacer su primer Ironman? Así más o menos. Antes del 23 creo que empecé a hacer, ya hice 6 o 7, sin contar los de la marca Ironman. ¿En cuántos caminó? He caminado mucho, de verdad, uno sube, ahí de bueno, el nadador no es afín a la corrida y de pronto se toma en no administrarse bien, entonces me ha tocado caminar, es la verdad, pero uno va aprendiendo, como dice Manuel, va aprendiendo paso a paso, y en la siguiente carrera, Panamá ha sido un escenario tan bonito y nos ha dejado tanto, que me ha tocado caminar en el 8, en el 17 y en el 18 y ya hasta quiero llegar a la última sin caminar. Entonces toca seguir aprendiendo, nunca dejamos de aprender y aún así creo que lo que mejor trabajo fue en la preparación para el full fue el entrenamiento, saber de que el tiempo es largo, nos espera un largo día siempre y de pegarnos con personas que en realidad tienen la disciplina mental de poder hacer ciertas cosas y uno poder aprender. Y entonces 6, 7, unos han sido tiempazos, otros han sido... Es que siempre hago la broma porque, vamos a ver, un triatlón consiste nadar, bici y correr. Pero en la historia está demostrado que un Ironman no se gana en la natación, pero sí lo puede perder. O sea, por ser buen nadador no quiere decir que vas a llegar en primer lugar, sino que es la combinación de 3 disciplinas en un solo deporte. Normalmente, siempre digo esto, no es cómo se comienza, es cómo se termina. Y ahí entran muchos factores, ¿verdad? O sea, realmente son 3 disciplinas, pero si le adicionamos, como lo que decía Manuel, los 2 o 3 más, que es la nutrición, la hidratación, y luego viene la recuperación, el sueño. O sea, todo eso forma parte de lo que conlleva ser un Ironman, ¿no? Entonces, vamos a ir platicando un poco más sobre todo esto, cómo no solamente es decir, me inscribí y voy a ir a hacer un Ironman, pues, y hay una gran diferencia entre un Ironman 70.3 medio Ironman y un Ironman. La meta es la misma, sí, pero hay una gran diferencia. Un 73 dura 8 horas el tiempo máximo, la media es de 6 horas y media, normalmente son los tiempos, y un Ironman estamos hablando de 17 horas y la media es de 15 horas. O sea, la media de un Ironman donde van 3.000 personas, prácticamente la media de eso termina en 15 horas, 14, 15 horas es lo que está terminando. O sea, es todo un día. Entonces es una gran diferencia. De noche se empieza y termina de noche. De la fatiga que llevamos al cuerpo, ¿no? Claro. Perdón, Doc. Quería decir una... ¿Cuántos 70 horas ha hecho? Este hombre ha hecho como 10. La verdad no, saben que no, como no nos preparamos con las preguntas, la verdad, no tengo ensayo, pero uno, a ver, no,
creo que más. A ver, creo que ya he hecho como 9 o 10 73 entre los que son de la franquicia Ironman y los que no. Porque recuerdo haber competido, por ejemplo, en El Salvador en un par de ocasiones, en unos que eran distancia Ironman. Y eso es lo interesante y lo bonito, uno va aprendiendo. O sea, las distancias, o mejor dicho, los de la franquicia Ironman están extremadamente bien organizados. Pero en los otros que no son de la franquicia Ironman, hay muchas veces, en algunos casos, bastante improvisación. Obviamente se está intentando y se está aprendiendo. Más sin embargo, eso incluye que algunas veces las calles no estén cerradas y por ahí hay un poquito más de peligro en las rutas de ciclismo, sobre todo. Pero sí, yo me familiaricé tanto con la distancia. Por ejemplo, Panamá, hemos hecho 3 veces Panamá. Una de las carreras, tuve la oportunidad de estar en el último 73 que hicieron en Miami también, una competencia muy bonita, muy bien organizada. Más sin embargo, creo que lo importante de dominar las distancias y ir aprendiendo e irse conociendo. O sea, yo también he hecho otros retos, aparte de Ironman, distancias de 200 kilómetros en bici, correr maratones. Ya he hecho varias maratones en diferentes lugares también, en Honduras. He hecho la locura de hacer 2 veces la maratón del Atlántico, que siento que es una locura realmente hacer la maratón del Atlántico, una de las maratones más duras que he hecho, y otra fuera de acá también. Más sin embargo, yo creo que en cada competencia uno va conociendo su cuerpo y eso es muy importante antes de pensar dar el salto a una distancia full. Porque definitivamente hay mucho que aprender en todo ese proceso. O sea, temas de alimentación, ya lo decían ustedes, temas de recuperación. Hay un tema relacionado también con la familia. Un deporte tan demandante como el triatlón no es un deporte que se hace solo. Hay que tener un grupo de entrenamiento, hay que tener una persona que lo dirija a uno. Por eso el hecho de tener no solo experiencias, sino personas que hayan estudiado algo relacionado con capacitar y poder entrenar a alguien para una distancia y que a través de su experiencia puedan guiarnos, el caso de Eric y el caso de otros entrenadores existentes aquí en la ciudad, aunque ahora está muy de moda ser coach. Vamos a dar suerte. Sin embargo, creo que es importante. Pero fíjate que vos tenés material para coach. Párate, no. No, por ahora no puedo. ¿Quién se viene Moro Boy Coach? Sí. Suena interesante, pero no, tampoco lo estoy cuestionando, simplemente digo que hay que tener una guía, hay que tener una guía y eso es importante, además de un grupo de amistades que te rodeen alrededor, y la familia es más que importante. Yo creo que si no hay un entendimiento a nivel casa, a nivel esposa, a nivel hijos, porque se sacrifica bastante por lograr un objetivo. Ahora, si usted solamente quiere terminar una distancia o no prepararse tan bien, hemos hecho de todo. Aquí con algunos de los compañeros que estamos hemos parrandeado en las competencias, antes y después de las competencias. Hemos hecho de todo, o sea, realmente son eventos y son momentos muy bonitos, más sin embargo, en cada uno de ellos uno va aprendiendo. Y antes de lanzarse una distancia tan larga, es como la gente ahora, corre 5 kilómetros este fin de semana, dentro de 2 semanas corre 10, la siguiente ya dicen quiero hacer una maratón. Van y hacen una maratón y terminan haciendo una maratón en 7 horas. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista deportivo, porque además es un estrés para el cuerpo demasiado intenso. Y no cuestiono a quien lo hace preparándose, pero hay mucha gente que no se prepara o que se aprovecha también de la juventud. Cuando son más jóvenes es más fácil poder correr. Pero creo yo que son varios temas bien importantes y creo que es muy importante entender los objetivos que se buscan también. La familia y el trabajo también. Esa es otra parte. Nadie de los que estamos acá vivimos del triatlón. Es correcto. Por ahora. Es otra. Y lo otro es que vivimos en una época de la inmediatez, o sea, donde todo lo queremos para ayer. O sea, yo compré mi bici, hice mi primer sprint y yo ya voy y quiero hacer un 73. Y ya hice el 73 y voy al Ironman y ahora quiero hacer. Entonces creo que ese es lo que estamos viviendo ahorita. Creo que también este podcast es para charlar, contar todas nuestras experiencias y dar. Tal vez no somos las mejores personas para dar los consejos, pero sí recomendaciones de qué es lo que uno ha vivido haciendo un Ironman, pues, y el proceso, porque al final todos vamos
pasamos por ahí en algún momento, ¿no? Manuel, ¿cuántos lleva? Yo llevo 5 de 70.3. Yo comencé también, creo que eso es importante. Yo creo que a muchas personas la nadada es una de las que más les cuesta, ¿va? Entonces yo empecé investigando. También creo que es parte de lo que tenemos que hacer como deportistas y a todas las personas que están iniciando y quieren ir avanzando, es investigar dónde tal vez, cuál es el mejor escenario para ellos. Entonces yo investigué mucho. Volví después de aquella experiencia en Guatemala, seguí entrenando y investigué. Y investigué que Monterrey era una nadada que podía manejar. Y era yo, me sentía que investigué y entonces Monterrey era una nadada y hasta llamé a un amigo que la había hecho ya 5 veces porque vivía ahí, ¿verdad? Y entonces ya me la describió perfecto y dije, me siento cómodo, esto es la mía, dije. Y esa fue la primera que hice y ya después uno obviamente va agarrando un poco de experiencia y se va moviendo en otras competencias, que fuimos a Galveston y todo eso. Entonces, pero sí es hay que prepararse, hay que vivir estos 73, aunque como dijo Eric antes, no necesariamente 73 es lo mismo que se va a vivir en el full, es una historia completamente diferente, ¿verdad? El 73, después de hacer un full, para mí, y no lo estoy menospreciando el 73, pero es como se siente como un sprint, el 73, se siente como una distancia a hacerla relativamente rápido, no como rápido para uno, pues al nivel de uno, se siente como una distancia relativamente rápido, que cuando lo empezábamos a hacer los 73, de repente lo sentimos muy retadores, después los vamos manejando un poco más, pero para que tengan una idea, pues todos los que nos están viendo, ya un full no se siente para nada la dimensión o el tiempo que podemos pensar que vamos a ir a hacerlo o como nos vamos a sentir. Y ahí juega mucho la paciencia, obviamente el entreno, ¿verdad? Pero también la paciencia durante todo el día, el administrar la alimentación, el administrar la mente, ¿verdad? Las energías, o sea, son un montón de factores muy diferentes. Entonces, si alguien, por ejemplo, hace un 70.3, a lo que ustedes estaban comentando ahorita, probablemente no es recomendable que el siguiente paso sea un full, ¿verdad? Hay que hacer unos cuantos 73 para irlo normalizando, ¿verdad? Ir aprendiendo antes de pasar a una distancia mayor. Madurarlo también. Yo en mi caso, cuando yo decido hacer el full, yo me acuerdo, fue en junio, exactamente hace un año, ¿verdad? Y yo llevaba 6. Y en la preparación para la competencia ya en abril, hice uno más, el Ironman, y hice la Maratón del Atlántico. Más todos los entrenos que mandaba, que para el maratón, todo para ir en 73. Bueno, hice uno también, porque préndame aquí caso, en Panamá, en la fecha que estaba. Y los entrenos, un día con un entreno le digo yo, numbers, haga 3 kilómetros más y vamos a terminar con el 73. Y yo creo que realmente ahí, fíjate que cuando yo decido ese ímpetu, que primero lo hizo Byron, ¿va? Y todo el mundo al principio que sabe, Byron, pero es como muy pronto, ¿va? Pero después te das cuenta, cuando él lo mirabas entrenando, que se iba con Luis, incluso nosotros estábamos entrenando para los 73, llega a un punto que más bien admiras, pues, porque realmente te das cuenta que no es fácil. Luego yo vi a Minor, pero todavía no estabas con esa madurez, yo sentía que no estaba con la madurez como atleta, como profesional, y en la parte familiar. Pero en junio, cuando yo ya dije, hoy sí, ya quiero hacer un full, ya creo que ya es mi tiempo, yo lo primero lo comenté con mi esposa. Le dije a Nadia, mira, quiero hacer un full, pero yo para poder hacer un full, yo necesito el apoyo completo tuyo y de nuestros hijos. Porque no va a ser fácil, me voy a perder los fines de semana. Realmente el apoyo familiar es lo que más se va a ocupar aquí, porque si no tienes ese apoyo, no estás en nada. Y luego saber también equilibrar la parte laboral y luego la parte social y luego todo lo que conlleva también el entrenamiento. Entonces, realmente llegar al full no es solamente cuántos 73 hice antes, pues, sino que
qué es lo que yo hice para poder llegar a ese punto. ¿Me maduré o no maduré? ¿Me preparé o no me preparé mental, físicamente, familiarmente, laboralmente? ¿Verdad? Entonces yo creo que hay más requisitos, no solamente en haber hecho competencia, sino que en lo que lleva todo tu entorno para poder llegar a ese punto. Sí, pero creo que ahí es mucho de crear conciencia, de crear su propia conciencia en cómo me encuentro hoy y tener claro que la distancia a la que se va a enfrentar, o sea, el tiempo que requiere entrenar. Y ahorita ya vamos a entrar un poco en lo que es Ironman como tal, en los entrenamientos. Y antes de entrar en eso, y para ir ya con eso, es en qué momento toman la decisión, en qué momento dice, estoy listo, voy y me voy a inscribir. Bueno, ya lo dijo, cuando habla con su esposa, entonces ya dice, tiene en cierta forma como la bendición o cómo venderlo. Entonces dice, ya tengo el sí, entonces ya lo puedo hacer. Porque creo que eso es bien importante, incluso yo lo he hecho en su momento, es primero hablo con mi esposa, pues, o sea, porque al final todos tenemos niños. Entonces sabe que va a haber un tiempo que no va a estar en casa, que va a regresar tarde. Entonces a veces tener un estrés del entrenamiento más el de la casa y luego y también el del trabajo, o sea, no lo va a disfrutar nunca. Y creo que eso es otro, también lo hablamos, disfrutar el proceso del entreno, porque el Ironman solo dura 14, 15, 16 horas dependiendo del tiempo. Lo que dura es one shot. Eso es todo lo que tenemos. Solo tenemos una oportunidad el día del evento. Entonces todo tiene que salir perfecto. Entonces, y para que eso salga perfecto viene desde los entrenos, que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, o sea, conocer bien nuestra alimentación, toda esa parte. Entonces, Yo creo que fue muy parecido al caso del doctor. O sea, el primero haber pasado varias experiencias y sentirme yo seguro, y después la plática siempre con la familia, bien muy importante. Y sobre todo antes de platicar creo con la familia, para mí fue entender. Yo soy mucho de investigar, entonces con Byron ya lo había hecho. Entonces preguntarle digamos hoy, las personas que nos están viendo tienen la oportunidad de escuchar muchas vivencias de parte de nosotros. Yo de alguna forma lo hice con las personas que conocía, que lo habían hecho, que cuántas horas entrenás, los domingos no, el domingo llego a las 2 de la tarde, y un poquito de todas las experiencias y cómo fue la experiencia, cómo fue la competencia, cómo te fue, qué aprendiste, todo eso, para después decir, ok, sí tengo los básicos, digamos, para poder meterme en esa aventura, a platicar con la familia, sin ese apoyo de la familia, como ustedes lo han dicho, obviamente que no es posible, ¿verdad? Porque hay mucho tiempo que le dedicamos al entrenamiento y saber si nuestro trabajo también lo permite, porque si vamos a empezar a faltar en el trabajo por tal vez ir a entrenar porque hay jornada doble un día y vamos a hacer la bici, qué sé yo, y la nadada y llegamos tarde al trabajo, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Se trata de saber si podemos lograrlo, si tenemos el espacio y la oportunidad para poder lograrlo. Entonces el trabajo, la familia, investigar, y una vez que está todo eso listo, ok, estoy listo, ahora sí, me inscribo y comienzo con el plan de entrenamiento para poder cumplirlo y cumplir ese plan de entrenamiento de forma disciplinada, porque a la hora ya que llegamos allá, es como usted dice, tenemos ese día para cumplir la misión, ¿verdad? Sí, en mi caso, a ver, como lo mencioné al principio, siempre he sido una persona bien inquieta y siempre, hasta podría decir, en mi casa me dicen, es que vos no puedes estarte quieto, como me dicen mis hermanos, como o te aburre algo y siempre estás inventando qué hacer. Y la verdad que así ha sido mi vida siempre ha sido bien ordenada y estructurada. Desde que yo soy muy pequeño, siempre he sido una persona que se plantea objetivos y así soy de metódico, a mediano, a corto y a largo plazo, y hasta los apunto y estoy lleno de listas por todos lados, ordenadas, pero para todo paso haciendo listas. Yo ya tengo prácticamente la mitad del 2027 en mi cabeza y en mis listas armado de la competencia que planeo hacer. Ya siempre he sido una persona como muy metódica, y esa es una cosa que también me ha hecho desarrollarme a nivel profesional y a nivel familiar. Pero bueno, uno a veces también tiene planes, o sea, mi vida también tuvo varios
eventos que hicieron que yo entendiera que nosotros podemos llevar una vida muy organizada y muy ordenada, pero que hay momentos donde la misma vida o Dios tiene caminos diferentes. Y el primer evento sucedió con el nacimiento de mi hija en el año 2015. Posteriormente, por ahí en medio de una pandemia, volvió a suceder algo muy parecido. Los que me conocen bastante bien saben a qué me refiero, con temas personales y duros relacionados también con mi familia. Entonces, eso hizo que detuviera por momentos mis intenciones que ya estaban plasmadas. O sea, yo en mi cabeza, desde que empecé a hacer triatlón, tenía como meta final, quiero hacer un Ironman. Pero por diferentes motivos, las cosas fueron como cambiando. ¿Cuándo decido yo? Precisamente cuando mi vida, después de estos últimos 5 años caóticos entre pandemia, enfermedades, estudios de mi familia, míos, de mi hija, ya podemos estar nuevamente como familia reunidos y poder decir, ok, y lo hablé igualmente con mi esposa, mira Kim, lo siento, ya estamos de regreso, yo necesito que usted me apoye y yo necesito dedicarle, como lo hacía antes, bastante tiempo a los entrenamientos del triatlón. Entonces igual, amarrados como familia nuevamente y poder entrenar y poder tener estas largas jornadas de entrenamiento, volver a levantarnos a las 4 de la mañana. La mayoría de los triatletas madrugamos, para los que no lo saben. O sea, 4 de la mañana suena mi alarma, 4:15 me levanto, preparar el café, mis cosas, ir a nadar a la piscina, regresar, correr algunas veces con una doble sesión o hacer ciclismo, prepararnos, bañarnos, niños, escuela, trabajo, 8, 10, 12 horas en el trabajo, salir del trabajo, a veces llegar a la casa a 7, 8 de la noche, una segunda jornada. Entonces tuve que hablar en mi casa para decir, la rutina va a cambiar y definitivamente esto no va a ser fácil. Entonces, aunque lo que se planea y lo ideal es 9 a 12 meses de entrenamiento para preparar una distancia Ironman completa dedicada a eso, no todos podemos. Los que tenemos familia y otras prioridades en algunos momentos, tenemos que balancear esa vida social, esa vida familiar. Entonces me tocó eso, pero la decisión estaba tomada, la inscripción estaba hecha, los boletos de avión estaban comprados, así que la única alternativa era decir, viajar y hacer la distancia. Y entonces, y entrenar, cabal. Entonces, eso fue, la decisión se toma a mediados finales del año pasado, con 8 o 9 meses de antelación. Pero en realidad se va posponiendo y posponiendo cuando tenemos que empezar a entrenar. Pero lo recomendable es eso, es poder hacerlo. Yo creería que si una persona se quiere preparar para una distancia como esa, primero tiene que tomar la decisión, llenar los pros y los contras de lo que está dispuesto a sacrificar, porque eso es otro punto importante a tomar en cuenta. La gente siempre habla de tiempos, de distancias, de velocidades, de quiero terminar esto en tanto, y dependiendo de cuánto usted esté dispuesto a sacrificar, ese va a ser el resultado que va a obtener. Casi siempre esa es para mí una máxima. Entonces, así fue, la decisión la tomé 8, 9, 10 meses antes del evento y no quedó otra más que entrarle, cuando se alinearon todas las estrellas. No, en mi caso, la distancia full, ¿Viste? Porque nos vio a todos inscritos. Métame ahí. siempre estuve cerca de Oman, desde que yo estaba bien pequeño, siempre estuve cerca de Oman, un gran ejemplo, un saludo. ¿Siempre le ganó a Oman en el agua o nada? Podido, mano, entrenamos juntos y siempre trato de estar cerca. Y creo que es un buen ejemplo para muchos. Y en mi caso siempre lo tuve cerca y siempre lo miraba. Yo me quedé como nadador y él siempre estaba ahí y se iba corriendo para la casa y este man nunca paraba, él siempre inquieto, ¿verdad? Igual yo siempre he estado cerca del deporte. Entonces desde ese momento yo dije, es un sueño. Y ahí va, yo en cipote. Y de pronto se fueron alineando los planetas, estuvimos cerca de este ambiente tan bonito. Y poco a poco nos soltamos de entrenar, que seguíamos entrenando, seguíamos siempre inquietos, como en el agua, más toda actividad deportiva, siempre estábamos involucrados con mi hermano. Y de pronto personas que creyeron se acercaron y nos dijeron, hey, ¿y vos el full para cuándo? Nos apoyaron, pues, entonces me acerqué a Byron, el gran Byron, creo que fue un pilar para guiarnos a varios acá. Y decidí hacer los entrenos de él, con él.
pero no eran los míos. Entonces yo dije, voy a hacer la campaña a este man porque yo quiero empezarlo y terminarlo el día, todos los días, pero pues no eran los míos. La nutrición no me... Yo nunca me preparé para eso. Y ahí vale más que desde antes ya empezó a sufrir en eso. Entonces, ya sabía lo que me esperaba. Entonces, ya hace un año, y cuando logramos inscribirnos, yo sabía lo que me iba a tocar. Sabía que me iba a tocar bastante pesado en relación a los entrenos, porque yo antes no lo había experimentado. En ocasiones me iba sin entrenar, que no es lo ideal. Es muy importante. Creemos y confiamos mucho en la habilidad que tenemos y no. Así, creo que un principio clave del entrenamiento de todo el conocedor es los entrenamientos tienen que ser progresivos, personalizados si es posible, pero progresivos y no soltar, porque hay que desarrollar capacidades bien claras. Entonces, una vez inscritos, nos pegamos a alguien más disciplinado para aprender algo más y ahí nos quedamos. Y fue como un guía que me acerqué y ahí digo, de aquí no lo voy a soltar porque yo sé que tengo el compromiso, güey. Y de pronto el Moro corramos y corría por poquito con el Moro, pero el acercarnos y estar en este ambiente nos influye mucho para bien. Entonces, ya subido ya subido en el tren, no tocaba de otra. Y en el proceso, siempre cansado. Mediodía, pum. Siempre me dormía, donde sea. Yo llegaba, yo fuera un momento me dormía. Iba a unas clases y... Sí, yo creo que los últimos 2 meses fueron los más... ¿sabes? Entremos ya de lleno en los entrenos. Los entrenos creo que es el proceso. Vamos, porque vuelvo y repito. Para mí creo que el Ironman solo es un día. Creo que lo que lleva o lo que la gente debe de estar consciente es del proceso, de lo que conlleva entrenar aún esos días que no tiene ganas. O sea, esos días que van a haber muchos que no quieren entrenar y eso, vamos a ver, y esto es yo siempre hago voy y hago hincapié en esto. ¿Por qué? Porque hacer un Ironman es todo un día, son 17 horas. Usted está poniendo en riesgo su salud. O sea, si no se prepara bien, usted está poniendo en riesgo su salud, su vida. O sea, no es como ir a hacer 5K por irse a tomar una foto. No, es algo que es bien serio realmente. Entonces, nuestra labor hoy y lo que queremos es que la gente tenga conciencia sobre lo que conlleva hacer un Ironman, o sea, el proceso que lleva, el tiempo que le tiene que dedicar, las horas de entrenamiento, cómo fueron esa experiencia de esas horas de entrenamiento, ese proceso de entrenamiento, era como lo tenían planeado en algún momento o fue totalmente diferente. Yo te quería mucho los fines de semana. Yo realmente, yo creo que en el momento que te dije a vos y que te mandé el screenshot y todo, mister, estamos listos. Y empezamos la preparación primero del maratón, porque íbamos a la maratón del Atlántico, y en eso sale que se podía hacer el Portomán. Esas largas horas de correr, yo nunca lo había hecho. Pues. Yo corría 28, 30 máximo, pero después correr, y seguir corriendo, que todos los fines de semana, y yo decía, ¿por qué es tanto? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tanto? Yo creo que los primeros 6 meses fue mucha adaptación, mucha adaptación mental. Pero ya los últimos 3 meses, si no hubiéramos estado, yo creo que, sobre todo los últimos 2 meses, los 4 juntos, en mi caso creo que sí no hubiera hecho un montón de fondos. Y sobre todo las últimas 2 semanas, antes de la semana del taper, que yo ahí sí ya estaba, ya no te... No, ¿por qué tanto? Como me dijo, digo que no hay que hacerlo, ¿me? No, tío, me vengan a decir que hay que seguir entrenando y ya tenemos que bajar carga. Por poco sentí que me decían, no te quiero ver. Pero yo creo que sí, realmente yo sí sufrí. O sea, yo literalmente sufrí. Me acuerdo que 2 veces cuando estaba, porque yo hice mucho rodo. En los entrenos. En los entrenos. Yo hice mucho rodo. Yo me echaba 5 o 6 horas en el rodo. Y cuando iba por la 4ª hora,
porque el ritmo que yo ponía no era un ritmo suave tampoco, no era un ritmo estar solamente por pedalear, sino que era estar entrenando. Y en la cuarta hora, 4 horas y media, 5, o sea, se me salían el aire. Y yo dije bueno, tengo que darle más fuerte, porque en este momento que lleva 120, 150 kilómetros, es todavía te falta 30 kilómetros más, 1 hora y media más, 2 horas y media más, y no es aquí donde puedes botar todo esto. Entonces, yo creo que mentalmente yo sí me preparé. Sufrí durante todo el entreno, es una buena forma para prepararme, pero sí te lo voy a decir, yo la competencia ha sido la que más he disfrutado. Fue la más larga, pero fue la que más disfruté. No hay ningún 70.3 que yo todos los 70.3 que hice, 7, 8, o sea, me dolía, me quejaba, no lo disfruté al final, algo pasaba, como te digo, siempre me pasaba algo, pero en esta larga distancia fue tan larga, pero yo disfruté cada instante. Iba preparado para todo lo que nos enfrentamos, porque hubo de todo. Yo siento que hubo de todo. Sol, lluvia, agua. Sol, lluvia, agua, frío, hambre, problemas estomacal. A veces estaban ricos. Entonces, yo creo que realmente, en mi caso sí, en mi caso fue haberme preparado con esa carga realmente que sí, el volumen es necesario. Definitivamente yo creo que sí es necesario para alguien que viene empezando. Sí tiene que conocer ese volumen porque es eso lo que vas a ir a competir. Ya después puedes modificar si quieres ir a competir por horas, tiempo, ¿verdad? La velocidad con la que quieres ir. Yo no iba con un tiempo estipulado que voy a bajarlo, lo voy a hacer en 15 horas. E incluso cuando me dieron el tiempo, en cuanto yo había terminado, yo quedé muy asombrado. Pero yo creo que la primera vez que uno va, realmente uno tiene que entender que uno tiene que aprender a enamorarse de las distancias largas. Y esas distancias largas son horas, horas, horas y más horas. Entonces, y al final realmente agradecerlo a ellos tres también, pues porque vos ves a ellos entrenando y vos decís, yo no me puedo quedar atrás tampoco. Pues. Sí, ese tema de la motivación grupal en el triatlón, para mí y en las largas distancias, es clave. Obviamente el triatlón es un deporte solitario desde la perspectiva de que Puedes ir atrás del otro. no puedes ir atrás del otro, no puedes hacer drafting, no. ¿Dónde hacen drafting? ¿Qué lado hace drafting, güey? En algunos. No es un deporte colectivo donde entre más empuje el equipo, definitivamente es un deporte solitario donde uno se encuentra con sus propios demonios y sus pensamientos de una manera increíble. En mi caso también, a ver, yo había tenido entrenamientos de distancias largas porque también he tenido la oportunidad de hacer, El reto Guaymuras. a ver, entre otras cosas, el reto Guaymuras, yo he tenido la oportunidad de hacer distancias y competencias 5 días. bien largas. 500. El reto Guaymuras son 506 kilómetros en montaña desde San Lorenzo Valle, que es el Océano Pacífico, cruzando todo Honduras por montaña, un promedio de 100 kilómetros diarios y terminar en Ceiba, en el Océano Atlántico. Es algo brutal pedalear solo entre 6, 8 y algunas personas hasta 12 horas para terminar cada etapa. Y la mañana siguiente volver a levantarse para otros 100 kilómetros. Eso es una locura. Pero ha sido una de las experiencias más grandes y bonitas que yo he tenido a nivel de ciclismo. Hasta antes de hacer este evento full, que para mí ha sido lo más bonito que he podido realizar a nivel deportivo. Entonces, yo sí había entrenado distancias largas en corrida, sobre todo porque ya he terminado 4 o 5 maratones. Entonces, se toca entrenar 3, 2, 3, 4 horas, donde se corren 28, 30, 32 kilómetros y el cuerpo se acostumbra. Lo que yo siempre lo he dicho, hacer triatlón es el arte de entrenar cansado, porque literalmente uno se levanta cansado. No tiene sentido correr 32 kilómetros un sábado sabiendo que el domingo te tocan 160 kilómetros en bici, más otros 10 kilómetros o 12 kilómetros o 18 kilómetros en la distancia mayor corriendo. Realmente es algo que mentalmente puede derrumbar a cualquiera. Y como hay diferentes métodos, ¿verdad? Por ahí yo he escuchado comentarios de gente que critica tantos kilómetros
tanto volumen, hay gente que dice prefiero entrenar por intensidad. Son diferentes técnicas de entrenamiento basadas en las personas que a uno lo dirigen. En este caso, pues mi entrenador ha sido Eric y no para este Ironman, sino en los últimos años. Entonces, hasta uno se va conociendo y va sabiendo decir como, bueno, a mí me ha tocado muchas veces viajar durante los entrenamientos. Yo le decía a Eric, esta semana no voy a poder hacer bici ni nadar, pero por favor concentrémonos en la corrida. Entonces, obviamente eran semanas con mucho volumen de corrida. Tampoco corría. Tampoco corría. Cabe mencionar. No era un pico. Pero eso es cierto, entonces uno se acostumbra, por eso yo repito, hacer triatlón para mí es el arte de entrenar cansado y aún así sabiendo que hay que entrenar, porque es la única manera de poder llegar y tener estos resultados o estas distancias o estos volúmenes, o sobre todo terminar de una manera satisfactoria una competencia, porque una cosa es terminar y decir, yo más nunca vuelvo a hacer esta locura y aquí me retiro, a como hemos terminado la mayoría de nosotros, que es como, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué es lo que pasa? Ahora que sí, ahora qué reto, porque cada vez la vara uno mismo se la va poniendo más alta, está más alta. Yo tuve una persona a la cual admiro mucho, uno de mis mejores jefes que he tenido, un señor colombiano, Elic Mauricio Tapes, que él tiene un dicho muy cómico, porque siempre pasa diciendo, ¿y ahora qué nos inventamos? Entonces, algo así nos ha pasado a nosotros en el deporte, es como, ¿y ahora qué nos inventamos? O sea, se van poniendo los retos en diferentes escalas y cada vez uno quiere hacer más cosas. Algo diferente. Que lo reten más. Entonces creo que esa es parte de lo bonito, quedar con ganas de hacer más y no terminar odiando un deporte. Correcto, esa es la idea. Sí, yo digo que es de ir de atrás para adelante, así como acaba de decir el Moro. Terminar de una manera tan satisfactoria y disfrutar el evento, radical el entrenamiento. Es importantísimo, que a mí me pasó que cada uno de estos, acostumbrarme a las horas, pero de pronto yo me enamoré de estar entrenando, y empecé a sentir que me encontraba conmigo mismo. Muchas veces corría a las 9 de la mañana y para mí era agradable, ya después del kilómetro 20 me sentía tan bien, y yo quería estar listo para el siguiente día. Tengo que ir a dormir, si habían reuniones, yo buscaba la manera de cómo escaparme. Entonces, es clave tener, bueno, yo creo que aquí nosotros quienes estamos, quien tiene más experiencia de nosotros o más vivencias es Eric. Y que aquí lo que estamos haciendo nosotros es contando nuestras experiencias y por eso me atrevo a decirlo de esta manera. Si no hubiera sido por el apoyo de Eric, de tantas cosas que nos metió en la cabeza, que en algún momento llegamos a decir, hey, yo no voy a poder, hoy no quiero, hoy no puedo. Yo dije, yo no necesito nadar muchas veces, hoy no voy a nadar. Manuel me decía, ya deja de nadar, vos no puedes nadar, ya no es tu debilidad. Hey, yo tengo que nadar, pero hubo un momento en que sí, me pasó factura. Yo dije, esta semana no, porque miraba el plan de la semana, esta semana no voy a nadar. Ya me he dado una semita para que no entrenara. Hey, una vez lo senté, comamos porque esta vaina no se hace así. Entonces, el forjar el tiempo y estar sentado en la bicicleta, otra cosa, el rodo, cómo construye. O sea, yo no quería, pero me terminó gustando tanto. Sí. Y creo que cuando uno entrena, sí queda de esa manera diciendo, ¿y ahora qué toca? Entonces, esa es la satisfacción enorme que tenemos, lejos de cruzar la meta. Creo que podemos hasta decir, sufrir en el entreno para disfrutar la competencia. Sí. Para el entreno, para mí, bueno, algunos tienen mucha más experiencia y todo, pero para mí el entreno, yo como lo viví, como yo lo disfruté, fue cada semana para mí era un logro. O sea, empezaba en las semanas, digamos, más o menos tranquilas, ¿verdad? Pero ya cuando se pusieron difíciles, cada una de esas semanas y esas distancias y esos fondos, cuando empezábamos con los primeros fonditos en bicicleta, para mí, para vos, pero para nosotros era un fondo ya grande. Terminar esas semanas eso era un logro, ir avanzando. Entonces, eso es importante, ir avanzando y cada uno de esos logros. Después, cuando ya estábamos cerca, ya más bien a uno le daban ganas de meterle un poquito más. Más bien, vamos a hacer, decían 150, hagamos 125. 160, hagamos 165, pero ya uno va agarrando. Y andar en modo tranquilo tampoco. No. Entonces, pero ir disfrutando esa semana, para mí cada semana que empezó a ponerse difícil era un logro. Era
casi que esa semana era una competencia, pues terminar una semana más cerca de esa meta, más cerca de la preparación, ¿verdad? Y disfrutarlo, que obviamente cuando uno va entrenando y las distancias son largas y eso, pues el calor y toda la cuestión, puede decir uno sufre, pero es un sufrimiento rico, diríamos, ¿va? Porque al final cuando terminas lo que tenías que hacer, voy a decir, lo logré. Satisfacción. Yo creo que todos tuvimos un fin de semana que no, pues. Sí, porque no hacer, Yo, no hacer. no, yo un fin de semana, yo me acuerdo que uno que yo iba alegre porque iba delante de Moro. Y Moro terminó destruido el fin de semana. Y después Manuel iba todo fuerte. Después el 2 fines de semana, el Moro ni nos quería ver. Nos vemos, pues. Y se había enojado. Y se fue porque Manuel íbamos atrasando, pues. Y entonces, y Luis, y bueno, y Luis igual, ya las últimas 3 semanas, pues lastimosamente le dio una lesión ahí, ¿verdad? Vamos, él dijo. Pero yo creo que el último mes fue el que más disfrutamos. Dentro de todo, el último mes. Se sentí fuerte. Sí. A pesar de las cargas, a pesar que era el mes con más cargas. Pero es que eso es lo que estamos hablando, de que si vos no sabías que te ibas a meter a esto, no te metas, pues, ¿verdad? Porque sabes que los entrenos van a ser así. Y sí, y desde un inicio, pues, había te das cuenta que esto iba para largo, pues, y que después va a haber un momento que todo se iba a acumular y que todos los fines de semana iba a ser así, como dijo Moro. Corrías 32 kilómetros y después te ibas a echar, ibas en bici a 150, 160, corrías 1 hora y media más o cumplías los 10 kilómetros, a veces no los cumplíamos, lo corríamos 6, caminábamos 4, ¿verdad? O sea, pero a mí no sabías que era eso, pues, y ya saber que todos que estábamos en esto y que todos nos mirábamos fuertes, yo creo que también una satisfacción y estábamos haciendo las cosas. Y prepararse en esos entrenos, o sea, tratar de hacer el 100%, pero nunca se puede hacer el 100%, por diferentes motivos, pero tratar de llegar a ese 100% al máximo posible de esos entrenos, pues si tenía que correr 10, pero pues estaba mucho calor y corría 7 y caminabas 3 o caminabas y corrías, igual terminarlo, pues eso es Como lo importante. hacía mucho calor y vos corriste 12 y el corredor vestías. Eso es lo importante, o sea, tratar de cumplir siempre y en mi caso particular, yo entrené mucho lo que más siento que era lo que más mentalmente me sentía débil, que era la natación. Y entrenamos cantidad de nataciones de aguas abiertas que tal vez los demás que dominaban más las aguas abiertas no lo hicieron. Y con Luis que me acompañaba, pues entrenamos. En la competencia fue mi mejor natación, que no me dio ni un segundo, ni un pensamiento negativo, ni nada. Iba viendo esas boyas. En la competencia, de todo el entreno que hicimos. ¿Verdad? Yo iba concentrado y mi mejor natación que he hecho en mi vida. ¿En qué momento cree que su mente cambió? ¿Qué momento cree que hubo que cambia el chip de su mente y se prepara para que eso no suceda que había sucedido en eventos anteriores? Yo creo que la práctica obviamente lo da, pero yo siento que el momento fue cuando me tiré en esa agua. Ahí, o sea, porque había hecho otras competencias, otros 70-30, habían sido buenos, pero siempre había tenido mi momentito de esa ansiedad que a veces me agarra a mí. Pero en Texas no tuve ni un segundo de ansiedad, no sé si fue como decir, la composición de todos esos entrenos, de toda la preparación y de toda la mente enfocada, porque yo sí siento que yo la competencia, independientemente de que algunas cosas tal vez las hubiera querido hacer mejor que otras, mi mente estuvo enfocada en la meta, enfocada en seguir adelante, enfocada en todo lo que había practicado, aprendido, y particularmente la natación fue mi mejor natación, que tuvo que ver 100% con toda esta cantidad de entrenos y experiencias en aguas abiertas que viví. No, tuvo que ser bien claro el hecho de estar conscientes de cuál es mi debilidad. Y en este caso, Manuel, yo resalto mucho esto. Si ese no es el fuerte de él y de muchas personas que simplemente corren o simplemente nadan, él tomó la decisión. Y yo siempre respaldo esa parte y digo, si ese no es el ambiente en donde nacimos, no es nuestro ambiente, tenemos que dominarlo, tenemos que adaptarnos cada vez más. Entonces íbamos tantas veces
que después lo miraba confiado y otras veces no, todavía no estaba seguro y iba. Entonces Manuel, Era gradual, Vale la o sea, pena. no es un switch, ¿verdad? Y para las personas que tienen tal vez para motivarlos también a que empiecen. Sí, o ya tienen el mismo el mismo temor, no es que de la noche a la mañana ya no tuve, digamos, temor a la natación. Creo que va paso, 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 paso y avanzando. Y no, o sea, y tener la continuidad, ¿verdad? Porque también yo digo, voy una vez, ya me siento bien y no vuelvo a ir en 6 meses, probablemente me va a volver esa ansiedad que puedo tener en el agua. Es la continuidad y gradualmente creo que uno va evolucionando y va mejorando en cualquiera de los deportes. En este caso natación, puede ser bici, puede ser la corrida. Ahora, entrando en el contexto general, ¿en algún momento sintieron miedo o temor de decir, no creo que lo pueda lograr? O sea, no creo que pueda hacerlo. Tanto desde afuera en los entrenos o el día de la competencia. A ver, en mi caso, aquí hay un tema bien importante y yo creo que es muchas veces el tema del triatlón es un tema mental y hay que tener hay que ser muy consciente de nuestras capacidades. En mi caso, yo voy a ser muy honesto, yo iba con expectativas y con tiempo cero. Mentalmente no llevaba, uno lleva sus ideas en la cabeza y puedo decir las que yo pensaba. Quiero hacer menos de 2 horas en la natación, quiero hacerme 6 horas o un poquito más. Tenemos un video donde yo le dije a Luis, voy a hacer tanto en cada etapa. Y en mi cabeza igual decía, yo quiero hacer menos de 6 horas en la bici, menos de 6 horas en la corrida. Entonces uno tiene unas ideas mentales, pero nada estratosférico, sino simplemente con el objetivo de terminar. A propósito y haciendo un switch, yo recomiendo mucho para una persona que se quiera iniciar, y creo que aquí no vamos a discrepar, vamos a estar de acuerdo todos, en que el Ironman de Texas es un fabuloso evento, tanto para la familia como para hacer un primer Ironman. Para ser un rookie. Una distancia de full. Creo que es una de las mejores competencias en cuanto a organización, seguridad, los que vivimos en Honduras, poder viajar y volver, realmente es un evento muy bueno, pero lejos de eso, creo que el tiempo y el volumen de entrenamiento lo van a uno capacitando para ir quitando ese bloqueo mental de no voy a poder terminar. Obviamente también hay que irse poniendo objetivos. A ver, primero es salir del agua, posteriormente hago una transición tranquila y logro hacer y divido el ciclismo en etapas. No pensar que voy por el kilómetro 10 y me hacen falta 170. No, ir poniendo etapas. Vamos por el kilómetro 20, vamos a llegar al 40, vamos a llegar al 80, vamos a llegar al 120 e ir midiéndonos e ir viéndonos cómo vamos. Lo mismo sucede en la carrera. Ir dividiendo, eran 3 vueltas de aproximadamente 13 kilómetros. Pero lo que uno tiene que ir haciendo básicamente es como mentalmente sabiendo en qué momentos uno puede sentirse más cómodo. Van a haber momentos de debilidad. Va a haber un momento, bien sea en la bici, en la natación o en la corrida, donde tu cabeza te diga, ¿yo qué demonios estoy haciendo acá? Va a haber, eso existe. Pero creo que debemos de estar hasta preparados mentalmente para contrarrestar esto. Ayuda mucho el hecho de no pensar en me están viendo y van a ver qué camino. No, por el contrario, pensar está mi familia apoyándome, está gente que me está siguiendo en la plataforma o en la app de Ironman viendo por dónde voy y uno imaginando que la gente está enviando comentarios positivos, porque realmente es un tema mental el hecho de poder terminar una competencia como esta. O sea, realmente el valor mental que hay que tener para poder alcanzar ese objetivo es bien grande. Y yo creo que alguien por ahí decía, el mismo Iron, creo que estuvo bien cerca de nosotros, que importante es fallar. Y sí, veo mucho estar en El Salvador y en Panamá, previo a creo que un mes tras otro, y yo nunca me había pinchado. Yo siempre he sido bueno y me va muy bien. A mí siempre yo me sentía que me iba bien en todo, siempre. Y me fui. Hay cosas que tengo que ay, ya más humilde. No, yo siempre he sido conmigo mismo y a mí siempre me va bien y sonrío. Yo las carreras yo las disfruto como nadie. Creo que yo soy, cuando empiezo la carrera, yo soy otro y mi chip cambia. Yo soy alguien que me gusta y me encanta desde el principio
me voy riendo. No, sí. En la bici yo voy hablando con todos y si me lo encuentro yo les silbo, yo les hablo, Moro, vamos, Moro. Porque a mí me encanta, algo que a mí me apasiona tanto es la carrera. Yo disfruto y aunque yo sienta que estoy deshidratado, hey, la entrada a la meta para mí no tiene precio. Y eso que dice Moro, de fallar previo, fallar en El Salvador, un terreno tan duro, fallar en Panamá porque me pinché y perder el tiempo y que el mecánico que me está ayudando aún así falla y quemé mi cartucho. Y afortunadamente, hey, yo le agradezco esto al Moro. Afortunadamente pasó el Moro y me dio su neumático, se quedó sin repuesto. Entonces creo que fallar en todo esto sirvió porque ya iba doblemente preparado y todos tenemos la expectativa bastante alta de algún tiempo o simplemente terminar. Y creo que el saber que nos están viendo, mis amigos me están en el chat, están comentando cómo voy, no los puedo defraudar, me están apoyando, me están mandando energía a mis hijos. Y entonces a todo esto, nosotros tenemos la mente fuerte y yo creo que es clave fallar previo a esto para poder ir más tranquilos y conscientes de que puede pasar. Yo me acuerdo que yo le decía a Moro, nosotros terminamos la bici, ya somos Ironman, eso, güey. Sí. Cuando ya hacíamos los 150, 160 kilómetros, mira, solo terminamos esto, aunque sea caminando, pero vamos a llegar, digo yo. Y es cierto, pues, entonces, yo realmente al final, yo creo que a tu pregunta, yo nunca tuve esa mentalidad de decir no, porque al final te preparas para esto. Y el objetivo uno lo tiene claro. Yo creo que eso es más importante, tener claro el objetivo de decir, me quiero convertir en un gallo. Y a diferencia de los entrenamientos, que sí, nosotros nos acompañamos, pero en las competencias ya hay otro elemento. Primero, la familia, que uno sabe que en cada vuelta que uno dé, donde se puede, pues, lo van a saludar, van a echar porra, correr ahí al ladito un ratito. O sea, uno sabe que va a ver a la familia en alguna vuelta, entonces eso es una motivación. Entonces como que el sentimiento de que no lo voy a lograr ya en competencia se elimina porque yo voy a lograrlo, yo voy a pasar por ahí, yo voy a llegar a la meta donde mis amigos, donde mi familia, por mí, obviamente. Entonces ese sentimiento de que no lo voy a lograr como se va desvaneciendo, pues uno no lo piensa porque también entrenamos tanto tiempo. Sabemos que sí podemos, independientemente de las situaciones que estemos viviendo, sabemos que sí podemos. Están apoyándonos, está pendiente de nosotros nuestra familia, pues siempre con la bendición de Dios, pues adelante a lograrlo, pero sí tiene que haber mucha preparación mental para estar enfocados, porque es bien fácil en una cuestión que mal que nos vaya decir, no, aquí la dejo y intento de nuevo o tengo una excusa o algo, ¿verdad? Entonces hay que luchar y estar preparado para que eso no nos vaya a botar. Pero ¿cómo me preparo mentalmente para ese día? Tener la meta clara. Yo creo que yo por lo menos, yo sabía que yo quería convertirme en un Ironman. Incluso tuvimos diciembre, pues nosotros tuvimos esa pausa de diciembre y yo por lo menos de mi parte me cuidé en diciembre. Sí, tal vez no entrenamos mucho, pero claro, es una buena pausa, pues. La familia, la cena. Yo he tenido una peculiaridad desde que soy muy joven y es que a mí siempre... Soy muy joven. Desde que era más joven, a ver, tengo 43 años, tampoco es mucho, pero es que siempre he tenido ese tema que cuando yo empiezo algo, hasta que no lo termino, no estoy como completo. Esa es parte de mi forma de ser, de estar haciendo listas y quiero tener esto, esto y esto, y dentro de 5 años quiero hacer esto, esto y esto, y en general, o sea, mi vida se ha vuelto muy ordenada en todos los aspectos. Yo... por ahí de octubre a noviembre, cuando en empresas empiezan a hacer presupuestos y todos esos temas relacionados con proyecciones en mi lugar de trabajo, pues yo también me pongo a hacer mis planes deportivos para el siguiente año, mis proyectos personales de crecimiento familiar, de crecimiento financiero, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, este tema tampoco era un tema de, no, después lo intento. Hay objetivos establecidos y así me los voy trazando. Entonces, en mi caso tampoco había era como cambiar el chip de este es el momento y hay que terminar. También hubo una preparación bien interesante y eso también surgió por casualidades. Por ahí a todos nos ha gustado el Ironman de Panamá y en el caso de nosotros 4 estábamos inscritos, Manuel no, solo Eric, Manuel Munguía, Luis y yo.
pero de repente abrieron el Ironman El Salvador, ya estábamos inscritos en el Ironman Panamá y es como, metámonos en el Ironman Salvador también. Entonces fue una locura, en mi caso, después de estar un par de años de no hacer triatlón o de no hacer Ironmans, regresar y en febrero ir a un 73 en El Salvador, un 73 durísimo, el más duro que yo he hecho de todos. Exactamente un mes después, hacer el 73 de Panamá, ya bien disfrutado y paradójicamente con uno de mis mejores tiempos en esa distancia. Y menos de un mes después, el 18 de abril, hacer el Ironman de Texas. Entonces, realmente eso también nos preparó como para decir, aquí es a terminar que vamos, o sea, es a recoger la medallita que nos va a estar esperando en la meta. Yo creo que la pregunta de la fortaleza mental, obviamente tiene que haber un elemento ya en la persona y tiene que conocerse la persona, si es una persona, como dice el Moro, que termina las cosas, ¿verdad? Que no deja botado ni su trabajo, ni sus cosas personales, y que tiene la determinación para terminar las tareas y los objetivos que se pone. Pero el entrenamiento construye esa fortaleza mental también. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cumplir el entrenamiento, tener la disciplina de hacer ese entrenamiento y hacerlo lo más completo posible, va a construir esa capacidad mental y esa capacidad de enfocarse en la meta, en el resultado y terminar una competencia tan dura como esta. Sí, creo que para que la gente nos vaya entendiendo un poco, influyen varios factores. Uno es, primero, encontrar un equipo, o sea, encontrar su grupo con el que se va a ir a hacer un evento como este, como un Ironman, independientemente si el de Texas o el que va a ir a hacer, encontrar un grupo para poder entrenar juntos, tener una meta en conjunto. Eso es lo primero. Dos, la persona debe tener bien clara su objetivo, su meta. O sea, mi objetivo es terminar. Mi objetivo es hacer, si es por tiempo, pues por tiempo. Pero independientemente, por cuál sea su objetivo, lo debe tener bien claro. No es que lo voy a hacer porque está de moda. No es que me voy a inscribir porque van todos los demás. Porque si el Ironman me agarra a mí blando, en cierta forma, con mi objetivo, no lo voy a hacer. Primero me voy a abandonar, y eso yo lo he visto muchas veces. En algún momento, nosotros nos inscribimos a un Ironman y éramos como 10. Solo terminamos 2. Terminamos yendo 2. Los demás se fueron retirando en el proceso. El primer 73 que yo hice éramos como 15 o 16. De ahí nos inscribimos a un Ironman y de ahí solo hicimos 3. O sea, así. Sí. Entonces yo he visto ese proceso. Entonces creo que también influye mucho es el entorno, de que la gente tenga muy bien definido su objetivo. No ir por gavilla. O sea, no ir porque se emocionó en su momento, porque también lo va a dejar. Esperamos, o sea, la madurez en el deporte, pues. Eso también aplica, ¿no? El hecho, júntate con lobos y aprenderás a aullar. O sea, realmente cuando uno va viendo a la gente que lo rodea, que puede, que lo hace, que lo impulsa, no es de vámonos a beber, sino al contrario, vámonos a entrenar. Mañana eso también lo impulsa a uno. Sí, y luego ya en la carrera, la natación es un proceso. Independiente de si usted es nadador o no sabe nadar la natación es un trámite. Es el primer trámite, en un Ironman solo es para calentar. Son 2 horas 20 el tiempo máximo que normalmente se dan para salir de la natación. Hablemos de los 180 kilómetros de bici, porque son 180 kilómetros. Normalmente las distancias de Ironman están bien medidas. Rara vez son menos kilómetros. Salvo que haya alguna emergencia o algo ha pasado. ¿Cómo se sienten esos 180 kilómetros en competencia? ¿Cómo, mejor dicho, la pregunta es, ¿cómo se sintieron esos 180 kilómetros de bici en Texas? Doctor, ¿cómo lo sintió? Es que yo creo que cada quien va con un objetivo diferente. Pues yo creo que al final los 4 fuimos con un objetivo diferente. Yo me encuentro a Manuel en el Special Need. Amor, yo me lo vi que a todo.
¿verdad? Y le hizo la cuchara silbido que le daba a uno, ¿verdad? Yo iba claro, Eric, de que yo tenía que hacer mi bici a mi ritmo, con lo que había entrenado, a mi frecuencia cardíaca, a mi cadencia. Lo más claro que llevé fue, no voy a atacar ninguna cuesta. Yo la voy a subir tranquilo, porque después viene una baja. Hasta se bajó de la bici. Pero es que volvemos a lo mismo. Yo creo que es el entreno, pues. Y lo mismo nos decías, pueden perder lo que quieran durante la semana, pero no me pierdan el entreno del foro. Y se vale, pues. Se vuelve como, o sea, se vuelve costumbre esa distancia, pero cuando la vemos por primera vez, se ve una cosa, Jovenser Moro, que tiene más experiencia en bici, en distancia larga, cuando la pensamos la primera vez, se mira enorme. A medida que la practicamos más veces, obviamente que la empezamos a manejar. A mí en la competencia, la bici debería haber sido mi mejor desempeño. Me agarró un dolor en la rodilla, tuve que bajarle el ritmo, que no me molestó en la corrida, no tuve que bajar el ritmo, pero igual a pesar de eso, yo la sentí cortita. No sé, pero... O sea, Sí la disfrutó. Sí, o sea, Otra forma. iba preocupado por el dolorcito, pero cuando empecé a correr ya no me dio, o sea, solo era en la bici. Pero ya yo no la sentía en la competencia que era cosa larguísima o enorme o muy difícil, pero nuevamente viene por el entreno, entonces a veces Y eso que tuvimos sol, lluvia. tuvimos de todo, Ahí sí. pero a veces puede verse, cuando uno mira a la persona competir, puede verse fácil, pero eso fácil se construye durante un montón de tiempo antes, ¿verdad? Para poder llegar ahí a tener la capacidad de manejarlo, de manejarle, ¿cómo se llama? Situaciones que suceden, anormales, porque tal vez nunca a uno le había dolido nada en el entreno y hasta ese día por algún motivo le dolió, bueno, pues tiene que saber manejarlo. O le habían dolido otras partes, ¿va? Y ahora le duele otra cosa. Entonces, pero esa es parte de la experiencia y es parte también de disfrutar esas situaciones que se presentan ahí. Entonces, a mí la bici es, como vos decías, Texas es una competencia muy manejable para empezar y hacer el primer Iron, ¿verdad? Porque hay otros, entiendo, mucho más difíciles. Fue más duro ir a hacer los 90 kilómetros en El Salvador. Sí, creo que sí. Con esas cuestas. Creo que sí, me acalambré en El Salvador. Me acalambré en El Salvador y no me acalambré en Texas. Pero, a ver, son Sí, terrenos diferentes, pero muy diferentes. En mi caso, yo quiero destacar algo. A ver, el tema de la natación, claramente recuerdo cuando le dije a mi esposa, Kim, mira, tranquila, porque nunca he usado neopreno, hoy voy a usar neopreno, así que me puede pasar de todo, pero no me voy a ahogar. Esa fue una de las ventajas en Texas. También el tema del clima. Estábamos acostumbrados a que entrenamos con sol, con lluvia, pero la temperatura baja en San Pedro Sula y alrededores, yendo hasta La Barca, eran 25, 28 grados centígrados. Tuvimos temperaturas arriba de 40 durante los entrenos. Pero nos encontramos con Texas con una temperatura abajo de 20 grados. Es más, permitieron usar el neopreno en la natación precisamente porque el agua estaba fría. Entonces, esa fue una ventaja y como Eric lo mencionó, fue un tema de transición, salir del agua. En mi caso, en la bicicleta, y lo destaco, es lo que yo más disfruto, es lo que yo hago. Mi primera distancia larga fue allá en el 2012, 2013, que hice San Pedro Sula Ceiba. Para los que han hecho San Pedro Sula Ceiba, son 190 kilómetros en una calle planita, pero si nos remontamos, eso fue hace 15, 16 años que yo había hecho distancias similares. Entonces, para mí, Texas, mi sorpresa fue ver que llevaba menos de 6 horas y estaba terminando, porque me sentí muy cómodo en la bicicleta. Habían partes donde el viento era a favor, habían partes donde el viento era en contra, pero tuve la ventaja de poder tener mucha comodidad durante la ruta ciclista. Entonces mi sorpresa más bien fue hacerla en un tan buen tiempo sin forzarme, porque todavía me bajé con la energía suficiente para correr y correr bastante bien, que eso era mi objetivo inicial. Exacto. No, igual, creo que la preparación.
a pesar de que tuvimos tantos escenarios en la misma bici, ya íbamos preparados para ello. Pues, sufrimos en vientos, en entrenos, tuvimos lluvia, y eso, Eso fue lo único que me preocupó. temperaturas increíbles. Entonces yo me tomé, dije, ok, la bici no está en mejores condiciones, la voy a disfrutar. Yo me tuve que, no parar, pero sí, yo me detuve a ver a los de ida y disfruté. Yo disfruté ese momento, creo que una de los atractivos que nosotros pudimos vivir. Y en el retorno volvieron a pasar y dije, wow, esta vaina, es una dicha pues. Entonces, después seguí con mi carrera y Sí, cómica. sí, porque yo creo que ese era un plus. Para mí fue un plus ver a los pros, ahí, esa cantidad que andaban ahí. Entonces, igual, no me esperé, de pronto ya estaba terminando 170 y yo wow, ya me le eché. Y aquí caminando hago los otros 10 y me pincho. Entonces, Yo decía yo, son 40 más 50. Ajá. Siempre. sí, todavía tengo un montón de tiempo. Yo no me esperé qué tan bien me iba a sentir por 180. Entonces, me fue tan bien, me bajé tranquilo, yo sabía que no estaba al 100, pero aún así le dimos en la corrida y creo que sacamos el objetivo. Y yo disfruté mucho la bicicleta. Creo que ahora, en algún momento se bajan de la bici, dimensionan que falta una maratón. En algún momento, antes de bajársela, justo cuando va llegando a la transición, que alguien mencionando que falta una maratón, porque un Ironman, después de 180 kilómetros, falta una maratón. ¿Va? Fíjate que a mí me da un gusto escucharlos y yo creo que todos estamos conscientes y realmente todos disfrutamos la carrera. A pesar de, o sea, sí hubieron inconvenientes, sí hubieron dificultades, Una maratón, pues. pero, exacto, pero al final Pero íbamos felices. Ya, Ahora la vuelta yo iba feliz. creo que íbamos tan bien preparados, sinceramente íbamos tan bien preparados. Yo sinceramente estaba esperando llegar a ese punto donde llegabas a la meta ya y bueno, yo incluso los últimos 8, 9 kilómetros, yo corrí bastante bien. O sea, yo me pasó muy parecido a lo del Atlántico, pero en ningún momento yo me desesperé. En ningún momento yo dije, falta una vuelta más, falta esto, qué frío hace. No, bueno, me voy a poner a descansar, me entré al Special Need y después, bueno, ya, vámonos pues. Y a correr lo último que hace falta, pues. Entonces, yo lo que estaba emocionado era ya llegar a la meta, pero disfrutar ese momento, de que me iba a encontrar a mi familia, que me iba a ver a mis hijos, que iba a ver a mi esposa, que tanto me apoyó. Y lo mejor de todo, que llegó Byron, ¿verdad? Han llegado a apoyarnos. Realmente fue algo muy especial haberlos visto ahí. Y tocar esa campana también la primera vez. Era ahí dura, va. ¿Ah? Ya le di. Han roto, creo yo, algo les pasaba. Cuando te la rompí. Luego me la rompí. Tuve que darle vuelta a la campana para darle yo. Entonces, es que yo entonces al final lo que te quería decir es que íbamos tan bien preparados que las distancias ya sabíamos lo que íbamos. Ya sabíamos que era todo el día. Entonces, todos yo tuve una leve lesión que la pude controlar, nunca paré. Igual Manuel, no digamos Luis, ¿verdad? Pero íbamos tan preparados física y mentalmente. Es que es impresionante porque cuando ahorita Eric dice una maratón, obviamente que si uno se pone a pensar ahorita dice, wow, o sea, nadamos 3.800 metros, para algunos más fácil que otros, pero físicamente no estás cansado, sino que es más mental. 180 kilómetros de bicicleta y después una maratón. Si lo ponemos a dimensionar ahorita, decís, qué montón. En ese momento, como nosotros íbamos con la preparación, el enfoque, la adrenalina y la motivación, nos bajamos de la bicicleta y a correr, ¿verdad? Y a correr. Obviamente, unos más que otros corren mejores. Corrimos algunos a un ritmo que queríamos, después un poquito más bajo y después ya empieza a doler un montón de cosas, ya le bajamos más, pero bueno, o sea, digamos, cumplimos la meta, terminar y dependiendo del tiempo que cada quien se había puesto, terminamos en lo que queríamos, pues. Pero no nos pusimos a pensar en ese momento, simplemente estoy entrenado para hacer esto. Correcto. ¿Verdad? Y ya terminando un poco también, viene el momento
final, cruzar la meta. Cada quien, lógicamente, llevaba sus propias expectativas. ¿Qué se siente o qué sintieron en ese momento cuando ya están cruzando la meta, cuando están tocando esa campanita que es por primera vez, que se pone en los Ironman para los que son por primera vez? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué pasó por sus mentes en ese momento? Para mí, o sea, es una emoción tan grande. O sea, sentí una emoción similar cuando terminé mi primer 70-30. O sea, uno quiere llorar. O sea, de la emoción. Es más, se me viene la emoción. ¿Verdad? Es demasiado emocionante. Y cuando uno ve a la familia, y cuando cruza la meta, y cuando dicen la palabra que siempre estuvimos esperando escuchar, a Nairo. Esa cosa es, se me pusieron los pelitos, ve. Mira, ahí están. Es una cosa tan emocionante que sí lo sentí en mi primer 70-30 en Monterrey también. Y después ya los otros, ya uno como que lo va sintiendo menos. Y cuando hace su primer full, creo que son 5 segundos, 6 segundos, no sé, de esa emoción, que valen la pena todo el esfuerzo, todo el entrenamiento, todo el sacrificio de uno, de la familia. O sea, es emocionante. Y sobre todo también terminar relativamente bien. Bueno. Pero terminar bien, que puedas seguir andar. Eso es una cosa impresionante, ¿verdad? No, a ver, hacer un Ironman, y tal vez no lo hemos comentado, no es fácil, no es barato. También. Y tampoco es cualquier cosa, desde mi perspectiva. Para mí ha sido la experiencia deportiva más enriquecedora que he tenido, no solo por haberlo terminado, sino puede sonar muy bonita la frase y es en lo que me convertía entrenando para hacerlo, pero realmente a nivel personal a mí me cambió, me hizo reencontrarme con temas relacionados a entrenamiento, a disfrutar el deporte. Yo cada competencia que iba haciendo previo al Ironman era como estoy disfrutando, estoy volviendo a querer el deporte, a regresar al sufrimiento que me gusta, pero realmente en ese momento que uno cruza, se le cruzan muchos pensamientos por la cabeza. A ver, en mi papá que ya no está, en mi mamá que cómo hubiera disfrutado esto, en enseñarle a mi hija el valor de la perseverancia, en ver a mi esposa que está al final y me ha acompañado durante tanto tiempo y hemos pasado tantos momentos difíciles a través de la vida, del matrimonio, etcétera, etcétera, que a uno se le cruzan esas cosas por la cabeza, y eso es lo que decía Manuel, lo que lo hace a uno ponerse sentimental y que se le salgan unas cuantas lágrimas y abrazar a los amigos y disfrutar y crear esta comunidad. Realmente es algo que yo se los recomiendo a todos, pero nos cambia como personas, como profesionales y sobre todo nos hace reencontrarnos con cosas que ni siquiera sabía que existían. No, sumamente, factores de entrada a la meta no tiene precio. Yo creo que quien pensó, como lo dije al inicio, en algún momento en hacer las 3 disciplinas y se enfocó en Ironman, pensó en hacerlo alguna vez. Para mí era un sueño inalcanzable al inicio, creo que no lo dije. Un sueño inalcanzable. Escucha, yo no creo que va a ser un Ironman alguna vez. Y de pronto de empezar a ver la lona ya con los de Ironman y digo, wow, se hizo. Corrí muy alegre. No tiene precio, no hay palabras para poder describir. Creo que nosotros lo vivimos y cada entrada a la meta nos llena, nos hace sentir muy bien. Pero esta, muy especial. Esta es muy especial. Yo disfruté esa entrada. Yo me paré, que todo el mundo se fuera, porque era mi entrada. ¿Ah? Y sí lo disfruté. Yo para mí, y comparto con Moro, ha sido uno de los logros deportivos, bueno, ha sido el mayor logro deportivo que uno ha tenido. Nos hemos convertido en ese pequeño porcentaje del mundo, ¿verdad?, que ha hecho Ironman. Y no es fácil, no es nada fácil. Pero es muy satisfactorio saber que uno puede romper límites y que aún realmente uno no se conoce.
Y en ese proceso te llegas a conocer y te das cuenta de lo que uno puede ser capaz. Sí, que siempre va a haber un antes y un después de un Ironman. Por todo el tiempo que ya hablamos de entrenamientos, por todo el tiempo de competencia, siempre le va a cambiar. Mentalmente, su vida, su salud, todo va a cambiar, ¿no? Por toda esa parte. Y ya para terminar, ¿qué mensaje le daría a toda la comunidad de Tri que viene empezando o que quiere hacer un Ironman o que quiere mejorar o pasar a hacer un 73? ¿Cuál sería el consejo o la recomendación? Tal vez no consejos, sino unas recomendaciones de acuerdo a lo que hemos vivido, que podría ayudarles a ellos para tratar de no cometer los mismos errores. Igual, cabe recalcar, un triatlón, un Ironman o un 73 es prueba y error. Lo que a mí me funciona no quiere decir que le funcione a la otra persona. O sea, siempre va a haber, es ir probando, y por eso yo siempre recomiendo a la gente, haga las competencias locales, inscríbase, participe. Entre más usted participe, va a ir aprendiendo mejor, conociendo su cuerpo, y va a ir conociendo la distancia, va a ir conociendo un poco más acerca de todo lo que conlleva el triatlón en sí, ¿no? Doctor, ¿qué mensaje le daría a toda la comunidad de Tri que nos está viendo o a alguien corredor que quiere empezar a hacer su primer triatlón o su primer Ironman? Yo creo que lo primero es tomar las cosas con calma, ¿verdad? No por correr se llega más rápido. Primero hay que aprender a disfrutar este deporte, amar este deporte y respetarlo sobre todo, ¿verdad? Porque no quiero que un día hoy hice un 73 en un entrenamiento de 2 meses, un mes, y al final ya no quiero hacer nada porque no me gustó. Entonces yo creo que cuando nosotros nos aceleramos a hacer las cosas, al final el resultado, sí, se cumplió un objetivo, pero ¿me quiero quedar o no? Entonces yo creo que hay que tomar las cosas con calma y disfrutar cada carrera, cada entreno, y aprender a disfrutar también, a estar cómodo en lo incómodo. Yo podría decirles que un poquito alineado a lo que ustedes han dicho, o sea, tiene la gente que probar si le gusta. O sea, y la mejor forma de probar si le gusta la disciplina de triatlón es hacer competencias locales. Una vez que yo determino, sí, me gusta, quiero ser triatleta y quiero hacerlo tomando las palabras del Moro a largo plazo, entonces comenzar un proceso con buena letra, como dicen, ¿verdad? Y tenemos sprints que se hacen en atlos, ya sea en piscina, ¿verdad? Yo siempre voy a aconsejar que comiencen en la piscina por mi propia experiencia, pueden empezar en piscina, pero después hay otros sprints que se hacen en el mar, después pasar al olímpico, etcétera, ir creciendo, ir aprendiendo. Locales hay espacio para hacerlo, durante un primer año puede ser, aprendo localmente, ¿verdad? Porque sí, a veces he visto personas que dicen, hace poco estuve platicando con alguien que dice, no, voy a ir a tal lugar, pero ya hiciste una aquí en Honduras. O sea, en Honduras hay un olímpico, en Honduras hay un sprint, en Honduras hay un 70-30, Puerto Man, en Honduras hay maratones, entonces para prepararte, medias maratones. Entonces, el primer año puede ser prepararse, ¿verdad? En Honduras me gustó, me preparo, soy disciplinado, hago mi entrenamiento y me preparo para empezar a salir a unas competencias ya internacionales de la marca Ironman. O cualquiera otra, ¿verdad? Entonces, pero sí motivar, creo yo, a todos los triatletas a que sigamos adelante, haciendo más grande la comunidad, y a los que no son triatletas y son corredores o no son nada, tal vez, pero empezar a nadar, sí, empezar a hacer bicicleta, empezar a Muy mortales, dice. No, empezar a correr. Entonces, es muy bonito. Si a la persona se mete en el deporte y le gusta, definitivamente va a continuar. Solo el único consejo es continuar en orden, continuar bien para que todo le salga de la mejor forma. Siempre van a haber errores,
siempre van a suceder cosas diferentes en las diferentes competencias que esté, pero la preparación va a ayudar a ser mejor. Y sentirse, y voy a referirme a tu comentario, y no podemos negar que el ver llegar a ser un Ironman full nos hace todos sentirnos súper orgullosos. Hay que sacar pecho. No, nos sentimos súper orgullosos. ¿Seriedades? No. Súper orgullosos. Nos sentimos súper orgullosos de, vos dijiste, de ese pequeño porcentaje de la cantidad de personas en el mundo que han hecho un Ironman completo. Entonces también hay que, o sea, sentirse así de orgulloso es algo que podemos motivar a todo el mundo a crecer en el deporte para sentirse así de No, a ver, como decía, más que consejos son recomendaciones. Yo primero invitaría, si usted no practica ningún deporte, a que el hecho de moverse es salud y que realmente busquen poder ejercitarse de alguna u otra manera. Ese es uno. Dos, no necesitan el mejor de los equipos para empezar a hacer algo. Toda la vida y por ser humanos estamos diciendo si tuviera, si pudiera, si comprara, si me alcanzara. En realidad, para empezar a hacer triatlón no necesita más que tener las ganas y la disposición y el equipo más básico que pueda tener. No se necesita la mejor bicicleta, no el mejor lentes para nadar, los mejores tenis para correr. Lo que se necesita es voluntad y ganas. Después ya vienen todas las otras iniciativas. y un coach. Y esa era mi tercera recomendación, que busquen ayuda profesional de una persona que los pueda guiar y sobre todo dirigir con objetivos específicos. O sea, que no solo se trate de usted puede, usted lo puede hacer, sino que lo pueda dirigir de manera consciente, que hay etapas que ir quemando para poder ir alcanzando los objetivos. Yo me dedico a la natación, entonces... Dejo mi número por acá. No, por favor. Voy a dejar mi número, dígale. No, entonces yo creo que no es el medio en el que nacimos y es el medio que más tenemos que invertir en dominar. Parece de pequeñito. Pero depende del objetivo de cada quien, ¿verdad? Yo creo que nosotros ya lo vemos de otra manera, lo vemos como un estilo de vida. Si lo que quieren es hacer un estilo de vida, que empiece en orden, estructúrese y busque vida profesional. Y si lo quiere hacer solo una vez, también se vale. Pero aquí cada quien lo que estamos haciendo es dando creo que nuestra expectativa. Nosotros no estamos diciendo, hey, así se hace un Ironman. Así se hacen, sigan estos consejos. Son nuestras experiencias y esperamos que sirvan, pues. Y desde mi punto es que se puede hacer desde un estilo de vida sostenible con el tiempo, donde se puedan administrar todas estas cosas que hemos hablado. Familia, trabajo, estudios y objetivos claros para cada quien. Bueno, en resumen, yo me siento muy orgulloso de lo que han logrado, la verdad. O sea, por eso quería recalcar bien lo que es, y nadie está a decir lo que es el 73, ¿no? Porque la gente tal vez no lo dimensiona. O sea, alguien que corre y que ha hecho una maratón y sabe que hacer una maratón y después de hacer 180 kilómetros ya llevaban 9 horas, 8 o 9 horas. O sea, eso tiene mucho mérito, ¿no? Y muy orgulloso no solo por haber terminado, sino también por la forma en cómo terminaron. Yo estuve ahí, estuve en esos momentos y verlos. Lógicamente el cuerpo termina inflamado, está dolorido y todo eso, pero el poder ver y poder continuar con nuestras vidas después de hacer un evento como esto, creo que eso es lo que más lo llena a uno lo siente satisfecho, termina sintiéndose muy satisfecho del proceso, ¿no? Y creo que hoy todo lo que hemos hablado, realmente para mí me llevo mucha enseñanza de todo eso también, y me quedo con una frase también. Esa es el arte de entrenar cansado. Creo que eso no lo había visto desde ese punto de vista, y realmente eso es un Ironman. El Ironman es eso, o sea, todo el tiempo vamos a estar cansados. El tema es cómo manejamos ese cansancio para poder disfrutar el día de la competencia. Porque si nosotros evitamos
los entrenos largos, vamos a sufrir en la competencia. Y siempre lo digo, todos vamos a sufrir por igual. Todos los que hagan el Ironman vas a sufrir por igual, pero cada uno a su 100% o cada uno en su medida, ¿no? De acuerdo a su tiempo. Así que chicos, muchas gracias por este espacio, gracias por habernos permitido pues contar sus historias. Igual aquí pudiéramos estar 2 horas, 3 horas platicando, pero la idea era llevarnos un poco acerca de la experiencia de Texas, sobre todo que empezaron de cero, de nada, para poder cumplir un objetivo, una meta, un sueño, y lógicamente pues la vara ya está ahí, ahora hay que superarla, ¿no? Y ver cuáles son los próximos retos que se No, siguen. y también aprovechar que estamos acá nosotros. Esto no se hubiera hecho sin tu apoyo, Eric. Realmente el hecho que seas nuestro coach y el respeto que te tenemos y la admiración que te tenemos realmente, porque en lo que nosotros estábamos renegando o estábamos en un desierto, realmente es muy admirable, es realmente admirable, y es un honor realmente que sea el coach de nosotros. De acuerdo, la regresamos. No, hay una anécdota tal vez antes de finalizar también que contar, y creo que no todos la recuerdan, pero sí se la conté a varios, y es en uno de los entrenos largos, creo que fue el segundo o el tercer entreno, que Eric tuve la oportunidad de pedalear con él y posteriormente correr los últimos 12 kilómetros con él. Obviamente, ¿verdad? Empezamos corriendo juntos y Eric al kilómetro 2 ya me había sacado otros 2 kilómetros, él ya iba por el 4. Pero cuando él terminó su distancia, se tomó la molestia de regresar hacia donde mí y aquí al oído irme gritando todo lo que yo me iba a acordar cuando estuviera haciendo el Ironman. Vamos, este es el último kilómetro, le faltan 2, termínelo, aprieten la subida. Pero eran gritos cuando yo no quería hacer nada. Y gracias a eso terminé ese entreno. Y se lo dije, gracias, porque si usted no hubiera regresado y hubiera terminado conmigo eso, no lo hubiera hecho. Eso impulsa. Y yo se lo he platicado, hemos tenido múltiples pláticas con Eric de vida y de otro montón de cosas, y realmente tener gente a la cual admirar y quien nos motive es lo que hace la diferencia. Exacto. No, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que tomaron el tiempo para ver este episodio. Así que si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal y dale like en Spotify. Gracias. Saludos.